Uno de nuestros miembros más fieles de la iglesia trabaja en un Uber o maneja un Uber. Y hace unos cuantos días recibió una notificación en tu teléfono de un viaje corto, no más de 15 minutos, le apareció a él en su pantalla. Llegó por la persona y lo encontró parado en la acera con su novia, despidiéndose. Esta persona abrió la puerta del auto de mi congregante en nuestra iglesia, se subió a su auto, mi amigo dio el inicio al viaje y partió. El pasajero era amable, era ameno y le trató de hacer la plática y Sergio, así se llama nuestro amigo, pues le siguió la plática también. Y casi de forma inmediata el pasajero le preguntó a Sergio, Sergio, ¿te gusta el fútbol? Y Sergio no le gusta el fútbol, no lo ve, no lo conoce y entonces le dijo eso, le dijo, no, yo la verdad no me gusta. Pero Sergio, tratando de ser un buen anfitrión, le hizo la misma pregunta a él y a ti te gusta el fútbol. Y esta persona contestó, sí, sí, sí me gusta mucho. Y entonces Sergio, nuestro amigo, le dijo que si le preguntó que si era de la Ciudad de México y cuando oyó que el pasajero no era de la Ciudad de México, entonces Sergio le recomendó, mira, si te gusta el fútbol tienes que ir al Estadio Azteca, visítalo. Y le dijo que dan tours de vez en cuando y que si tanto le gustaba el fútbol, entonces debería ir a ver el Estadio Azteca antes de que lo cerraran por las remodelaciones que le van a hacer para la Copa del Mundo del 2026. Y el pasajero asintió solamente, le dijo que sí, que lo iba a considerar y así de rápido llegaron al destino. Sergio se orilló y dejó que bajara el pasajero, pero en la plaza en la que lo estaba dejando ya había mucha gente esperándolo. Y en cuanto se bajó, una pequeña multitud se le acercó al pasajero y lo rodearon y le pedían fotos y autógrafos y le perseguían. Y Sergio obviamente se dio cuenta de que no era cualquier pasajero. Entonces lo buscó por internet y se dio cuenta que en su auto se había subido una estrella del fútbol mexicano, Andrés Guardado. Que si Guardado ha visitado el Estadio Azteca, ¿te imaginas esa pregunta? Que se vaya a un tour al Azteca para que le enseñen el sitio. O sea, literalmente esa es su casa. Miles y miles de personas lo vituperan y lo celebran cuando salta el césped. Sergio vio a Andrés Guardado y platicó con Andrés Guardado, lo tuvo en su auto y se lo perdió por completo. En un sentido similar, amigos, el texto que vamos a estudiar en esta última sesión nos presenta una situación familiar o similar, pero infinitamente más seria, más peligrosa, más trágica. Estamos saltando al capítulo 12 de Mateo, así que permíteme darte un breve contexto de dónde estamos en nuestro texto. Del capítulo 1 al capítulo 3 de Mateo tenemos la llegada del rey. En el capítulo 4 de Mateo tenemos la victoria del rey, que en 40 días en el desierto Jesús logró lo que Israel no pudo en 40 años. Del capítulo 5 al 7 de Mateo tenemos la constitución del reino de Dios, el sermón del monte, que es el sermón más grande de todos los tiempos, y allí Jesús publicó las características del ciudadano del reino. ¿Cómo son los ciudadanos? ¿Cómo hablan? ¿Cómo aman? ¿Cómo perdonan? Del capítulo 8 al 9 tenemos los milagros del rey, donde Mateo nos da milagro tras milagro para demostrarnos el reino de Dios. Y en el capítulo 10 tenemos al Israel del rey. Y allí elige Jesús a 12 discípulos para comenzar un nuevo Israel. Un Israel con un corazón de carne, no uno de piedra. Y ahora ellos tendrían que sacar demonios, sanar enfermos, levantar muertos, predicar el reino. Pero cuando todo parecía que iba bien, llegamos a Mateo 11 y 12. Y en esos dos capítulos vemos un abierto rechazo al Rey Jesús. Simplemente no lo quieren, lo detestan, les da asco, lo quieren sacar de allí. Particularmente los religiosos no lo quieren. Pero hoy vamos a ver que no era un problema exclusivo de los fariseos, sino que toda esa generación no quería a Jesús. Querían sus milagros, sí, pero no su reinado. Querían los beneficios del reino, sí, pero no al rey. Y entonces todo el capítulo 11 y 12 de Mateo es confrontación tras confrontación en contra del rey. Y todo llega a su punto más crítico cuando los fariseos le dicen a Jesús, tú eres un asociado de Belcebú. Que todo lo que hace, dicen ellos, lo hace porque tiene poder satánico.
Y Jesús llama a ese pecado como el pecado imperdonable. No puedes insultar al Espíritu Santo a ese nivel y encontrar retorno. Es totalmente imposible. Y estos fariseos habían cometido ese pecado, pero no solamente eran los fariseos. Jesús les acaba de decir en el capítulo 11, ay de ti Capernaum, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Y les dijo que el castigo para esas ciudades enteras, no nada más los fariseos, iba a ser peor que el de Sodoma. Entonces, quiero que sientan la tensión que hay en este momento. No tenemos predicaciones de amor y paz en estos capítulos. Todo ha sido rechazo, confrontación y odio de parte de las personas. Y lo que ha estado haciendo Jesús es llamarlos hacia Él porque no se entiende qué querían las personas. Literalmente Jesús extiende sus brazos tanto como pudo y en el capítulo 11 les dice, vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y nadie quiso, nadie. Y entonces llegamos a nuestro texto y Jesús va a ir al grano del problema. Va a la raíz de la conducta extraña de su pueblo y les va a decir exactamente por qué se comportan como se comportan. Y amigos, creo que será de mucha bendición que escuchemos atentamente el diagnóstico que hace Jesús en esta sección, porque puede que personas aquí estén cometiendo el mismo crimen. Queridos amigos, que Dios nos ayude a ver en este texto la hermosa fidelidad de Dios a un pueblo infiel. Ese es mi punto principal de este sermón, que Dios quiere que veamos que Dios siempre es fiel a pesar de que nosotros somos infieles. Quiero que observes la bella fidelidad de Dios en este texto. Quiero que veas el delito que estaban cometiendo, pero también quiero que veas la cura. Y oro para que mi Rey obre en cada pareja que está aquí en esta tarde y que tomemos con seriedad nuestro llamado a ser fieles ciudadanos del Rey. Que tomemos seriamente el compromiso con Dios primero y luego con nuestro cónyuge que está sentado a tu lado. Tengo 3 puntos para ustedes brevemente que vamos a estudiar. Número 1, generación infiel. Número 2, un rey fiel. Y número 3, la advertencia del rey. Así que comiencen conmigo viendo el primer punto que tengo para ti esta tarde, generación infiel. Yo veo que del versículo 38 y 39 nos describe una generación infiel. Ayúdenme a leer en voz alta solamente la porción de 38 que está en la pantalla. Todos juntos en voz alta, ayúdenme de esa manera fuerte. Dice, entonces... Ok, aquí ya vemos el verdadero problema de estas personas, ¿no es cierto? No van a Jesús por quién es Él, tienen ojos pero no ven, o sea, no están enfrente a un maestro, están frente al rey. Ahora, el título con el que se acercan a Jesús al llamarle maestro no es malo. Jesús sí era un maestro. El problema es que los fariseos también eran maestros. O sea, Mateo quiere que escuchemos que para ellos Jesús era su igual. Porque en el Evangelio de Mateo sí vemos una distinción muy marcada entre los títulos que las personas usan cuando hablan con Jesús. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes se acuerda lo que el leproso hizo cuando vio a Jesús caminar frente a él? Esto es lo que le dijo en Mateo 8:2. Vino un leproso y se postró ante él diciendo, maestro, si quieres puedes limpiarme. ¿Así dice el texto? No, ¿cómo le llamó? Señor. Cuando el centurión romano, un alto oficial del imperio, se encontró a Jesús, vean cómo le habló este oficial, versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, la actitud con la que le hablaban a Jesús demostraba su fe en Él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero no así con los fariseos. Ellos no le llaman Señor, en el versículo 38 le dicen Maestro. Otra vez, amigos, no pueden ver a Jesús por quién es. Están ciegos a su persona, sordos a su palabra. Por eso los leprosos ven más claramente que los mismos fariseos. Los gentiles ven a Jesús más fácilmente que los mismos judíos. Pero ¿qué es lo que le quieren decir a Jesús? Vean conmigo versículo 38, el resto del versículo 38. Le dicen, Maestro, deseamos ver de ti señal. Quieren una señal, dicen ellos.
Todo lo que Jesús ha hecho hasta este momento no les es suficiente. Vean todos los milagros que Él ha hecho hasta este momento. En Mateo capítulo 8, versículo 1, sanó a un leproso. En Mateo 8:5 sanó al siervo del centurión. Después fue con la suegra de Pedro y lo sanó también. Después calmó la tempestad con solo el poder de su voz. Y luego expulsó demonios en Gadara. Y muchas personas crecieron allí. No es suficiente con eso. En el capítulo 9 vemos que bajan de un techo a un paralítico y Él lo sana enfrente de toda la multitud y le dice: tus pecados te son perdonados y levántate y anda. También vemos que salvó a Mateo y Mateo dice: bueno, no fue un milagro, pero Mateo lo mete en la lista de los milagros porque para él sí fue un milagro, de levantarse de la mesa de los tributos e ir tras el Señor Jesucristo y dejar todo atrás. Después también vemos que sanó a una niña y a una mujer. 12 años enferma la mujer, 12 años la edad de la niña, y su trayectoria de vidas chocan al mismo momento en el que Jesús pasa por ahí y entonces la sana a ambas. Y después vemos también que sanó a ciegos y a un mudo y hizo bastantes otros milagros, enfermedades y dolencias. Tienen todas estas poderosas demostraciones del reino de Dios y ellos dicen: no es suficiente. Rehusamos creer quién es Él. Ahora, esto de que pidieron una señal tiene una relevancia teológica. Mucha atención con lo que están haciendo, porque hay más detrás de esas palabras de lo que podemos ver a simple vista. Esta petición es una estrategia legal. O sea, en un primer plano, sí, para ti, para mí es irracional. ¿Cómo que pedir señales después de todo lo que ya he hecho? Pero los fariseos de tontos no tienen un gramo. Aquí hay una estrategia legal. En el Antiguo Testamento había habido ocasiones en las que Dios hacía una señal para demostrar que lo que estaba diciendo era verdad. El ejemplo más claro es un hombre llamado Gedeón. Gedeón era un juez en la época de los jueces y no había reyes humanos en Israel todavía, sino que Dios administraba su reino a través de los jueces. Y Dios le dice a Gedeón: yo quiero que seas un juez, un libertador. Y Gedeón dice: es que Dios, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto. Y entonces vean lo que Gedeón pide para estar seguro. En Jueces 6:17, Gedeón le dijo: te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Juntos leemos, está subrayado. ¿Qué pide Gedeón? Me dé señal de que tú has hablado conmigo. Es más, Gedeón pidió un par de señales más a Dios y Dios se las concedió también. Increíbles señales, por cierto. Puedes tú leer el texto después. El mismo Josué, antes que Gedeón, también pidió señales. Josué 10:12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente. Wow, qué señal, ¿no? Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Esto era una señal de que Dios estaba a favor de ellos. La tierra se detuvo de girar de su eje de rotación y traslación y entonces pudieron llevar a cabo la victoria sobre este pueblo perverso y pagano. Moisés hizo lo mismito que Josué y Gedeón. Él dijo: yo no voy a Faraón porque me siento incapaz de hacerlo, y entonces Dios le da varias señales de que él iba junto con Moisés. Le dice: tu vara se va a convertir en una serpiente, y cuando metas tu mano en tu túnica va a salir y vas a tener lepra, y la metes otra vez y va a salir y va a estar limpia. Es más, Dios mismo en esa ocasión le dice a Moisés esto en Éxodo 4: si aconteciere que no te creen ni te obedecen a la voz de la primera, ¿qué? Señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, pues le agrega otra señal más y le dice: vas a tomar las aguas del río y le vas a derramar en la tierra y se van a cambiar de aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, vean nada más quiénes están pidiendo señales: Moisés, Josué, Gedeón, grandes hombres
valientes, líderes, guerreros, ungidos de Dios para cumplir su obra. Entonces, cuando los fariseos le dicen en el versículo 38, danos una señal, claro que hay una parte de petición absurda de decir, ¿por qué lo están haciendo si todo lo que ella ha hecho? Pero es peor que nada más eso. Ellos más bien se creen grandes líderes, valientes, ungidos, se creen que están a la posición de Moisés y de Gedeón y de Josué y quieren que Jesús les haga algo espectacular como Dios se lo había hecho a estos otros grandes hombres de antaño. O sea, esto era una jugada legal, porque es como un partido de tenis, ¿no es cierto? ¿Has visto a los espectadores cuando están viendo un partido de tenis? Las cabezas se mueven de un lado y después para el otro, y de un lado y después para el otro. En un sentido, es lo que los religiosos están haciendo. Quieren poner a Jesús en jaque y le dicen, haz algo espectacular, fuera de este mundo como Dios lo ha hecho en el pasado. Y la gente que está viendo estos enfrentamientos, ahora voltean a ver a Jesús para ver qué responde. Y no sé, amigos, pero a mí me parece grotesco esto. No sé si lo puedan ver y no sé cómo explicarlo, pero la gente están todos inmiscuidos en un asalto a la razón, están actuando tontamente al poner al Rey de Reyes a prueba. Es verdaderamente trágico lo que tenemos aquí. A un grupo de personas que piensan que son más inteligentes que el Rey, porque las señales en sí no es un problema. Otros ya las habían pedido también y Dios se las concedió. El problema con ellos era su ceguera espiritual. Simplemente no veían quién estaba con ellos. Y entonces la gente está expectante, morbosamente observando a Jesús. Es como cuando ves un partido de fútbol y te sientas con todos tus amigos para el partido del siglo, una América contra Monterrey, ¿no? Yo le voy a la América. Y entonces invitas a tus amigos, ¿qué compran generalmente para un partido de fútbol de esa categoría? Ensalada, jugos, no, pizzas, tacos, carne. Y estás comiendo y tienes el bocado en la boca y ves que a uno de los deportistas está haciendo algo malo y le gritas, ¡corre más rápido! Todavía tienes el bocado, tú estás consumiendo 1500 calorías en ese bocado y le gritas al deportista que le eche más ganas. Así me parece que están aquí. A ver, Jesús, échale ganas. Haz algo frente a nosotros. Quiero una respuesta. Y con el silencio esta multitud habla a gritos. Porque están paradas allí, morbosamente, diciendo, sí, danos una señal, convéncenos. ¿Y qué les contesta Jesús entonces? Versículo 39, ayúdeme a leerlo en voz alta, dice, Él les respondió, aquí nos quedamos hasta allí, aquí Jesús les da la razón a su ceguera. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz central de su problema? Jesús le llama adulterio espiritual. Han roto sus votos matrimoniales, dice Jesús. Han sido infieles a su esposo. Y me parece fascinante que Dios en su inmensa sabiduría ha creado el matrimonio para ilustrar nuestra relación con Él. Es hora de que entendamos, amigos, en esta conferencia, de que el matrimonio, tu matrimonio, mi matrimonio, solo es útil cuando refleja a Dios. De otra manera es inútil. El matrimonio es un instrumento que Dios ocupó para mostrarnos su amor trinitario sobre nosotros, para mostrarnos cómo debemos ser el uno con el otro en unidad, así como Dios y Cristo son uno. El matrimonio es sagrado porque refleja a Dios y porque refleja la relación que Dios tiene con su pueblo. Por eso el matrimonio es tan especial. Y Jesús les dice, el problema de su corazón es el adulterio espiritual. Amigos, en el Antiguo Testamento Dios se presentaba en diversas formas. A veces se presentaba como un padre, a veces se presentaba como un rey, pero muchas veces se presentaba como el esposo de Israel.
obviamente en un simbolismo que representaba el amor de Dios por ellos. Véanlo en Isaías 54:5, tu marido es tu hacedor. Lo mismo en Jeremías 31:32, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios era el esposo de Israel. Dios era su proveedor, su protector, su refugio, su todo. E Israel lo sabía. No era algo que no supieran, lo identificaban bien. Pero el problema es que Israel había dejado a su esposo, a Dios, y se había ido tras otros amantes. El profeta Oseas lo dice así acerca de Israel, Oseas 2:7, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Vemos esa actitud persistente de Israel de ir tras otros amantes, tras otros dioses, y Dios llama eso adulterio espiritual. Y por eso caen a manos de los babilonios en el 586 en el Antiguo Testamento, y están cautivos 70 años. Pero muchísima atención aquí. Antes de que se fueran cautivos a Babilonia por adulterio espiritual, Dios les da una hermosa promesa que es increíble leer esto. Véanlo en Ezequiel 34. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo mismo. Se van a ir a Babilonia, van a estar cautivos, van a estar sin esposo. Pero dice el texto, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Juntos leamos la última parte de este versículo, esta hermosa profecía que dice, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Esa era la promesa con la que Israel se quedó. Que el esposo iba a regresar por su pueblo. Y pasaron 400 años de silencio de parte de Dios, pero la promesa seguía en la mente de los judíos. Ellos sabían que ese amadísimo, misericordioso, grandioso esposo vendría por ellos a rescatarlos, y ellos solamente tenían esto en su mente: el esposo, el esposo, el esposo. Pero cuando Jesús llega, que es Dios en la carne, están tan apartados con otros amantes, están tan intoxicados de amor carnal, mundano y pecaminoso, que no reconocen al esposo y le preguntan, ¿tú quién eres? Danos una señal para reconocer quién eres tú. O sea, literalmente el esposo llega a la casa y la esposa no lo reconoce. ¿Te imaginas que eso suceda con nosotros? Que yo me fui el viernes, el jueves vine aquí a Monterrey y el lunes llego al aeropuerto de la Ciudad de México y tomo un Uber a la casa y la chapa ya está cambiada. Y toco a la esposa, toco a la puerta para que mi esposa abra, pero nadie abre la puerta. Y le marco por teléfono, pero me suena que está bloqueado. Y nadie me contesta. Y cuando finalmente sale Rebeca de ese departamento, me ve asustada y me ve confundida y me dice, ¿y tú quién eres? Y cuando yo le digo, eres mi esposa, ella me dice, dame una señal. Eso es exactamente lo que estaba pasando con los judíos. Y la imagen es muy fuerte en este texto. En esencia, Jesús está diciendo, yo estoy aquí haciendo mi parte. Les dije que iba a regresar, les dije que los iba a salvar, les dije que iba a venir por ustedes. Aquí estoy. ¿Dónde está la esposa? Por eso les dice, ustedes son una generación mala y adúltera. Porque ya no estamos hablando solamente de los fariseos, sino de todos los que estaban presentes en ese lugar. Y Jesús incluye a toda esta generación que tampoco reconoce al esposo. Y Jesús les dice, ¿en qué les he faltado? El esposo regresó. ¿Dónde está la esposa? Y me temo que muchas veces nosotros tenemos actitudes similares en nuestro matrimonio.
El matrimonio debe reflejar ese amor puro y perfecto y santo y eterno, pero nosotros también nos olvidamos, ambos, mujer y esposo, nos olvidamos de nuestro esposo, nos olvidamos de nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro rey, y nos vamos tras amantes que nos alejan de nuestro voto matrimonial con Dios primeramente, pero también con nuestro cónyuge. Amigos, no hay forma sobre la faz de la tierra en que un matrimonio puede ser bíblicamente feliz sin que primero tenga un compromiso real con Dios. Él es nuestro esposo. Él es quien tiene todo nuestro corazón. En el Nuevo Testamento la tipología continúa. Y Pablo dice que nosotros somos la novia de Cristo. Y al final de los tiempos, Apocalipsis nos dice que estaremos en las bodas del Cordero. Esta imagen del matrimonio se trata todo acerca de Dios, no de nosotros. Pero ese es el problema. Nos vamos con amantes que prometen felicidad, ídolos que nos tientan con placeres temporales y de pronto tampoco podemos ver ya. Y de pronto te sientas a leer la Biblia y tú dices, ya no es lo mismo que antes. Y de pronto te das cuenta, ya no oro como antes oraba. Ya no siento el actuar del Espíritu Santo en mi vida. Ya no siento pesar por este pecado que sigo cometiendo. Ya no siento la carga por los perdidos. Ya no siento la responsabilidad de ser el pastor de mi casa o ser mujeres ejemplo del Evangelio. Nos vamos tras dioses que maquillan nuestro vacío. Nos vamos tras ídolos que nos engañan con promesas falsas. Queremos cosas materiales, queremos trabajos que nos saquen del hogar. Ambos, mujeres y hombres. Y pensamos que los hijos son un pesar, que casi estorban para nuestras carreras profesionales. Y pensamos que el trabajo de allá me va a dar mayor satisfacción. O gastamos nuestro tiempo y devoción en cosas tontas como entretenimiento excesivo, YouTube, o TikTok, o Facebook. Y cuando menos nos damos cuenta, también decimos, ¿y quién eres tú? Y Dios envía personas a que te digan, oye, esto está mal. Dios envía predicaciones que escuches y que te digan, oye, cambia esta área. Tu misma familia tal vez te quiere animar y corregir, pero nuestra contestación es la misma que los judíos y les decimos, ¿y quién eres tú? Yo no te conozco. Ya no escuchamos la voz de Dios. Y puedes estar en la predicación, pero no oír nada. Y puedes leer la Biblia, pero no ver a Dios. Puedes venir a la iglesia, pero simplemente ya no reconoces a Dios. Y claro, como primera consecuencia de esto, un día despiertas, ves a tu cónyuge y le dices, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces en mi vida? Y amigos, quiero que quede muy claro, no pasa rápidamente. No sucede de un día a otro. Pero adulterio espiritual invariablemente termina en adulterio matrimonial. ¿Por qué? Porque si no ves a Dios como tu esposo, ¿cómo vas a ver a Dios en tu matrimonio? Cuando sacas a Dios de tu vida, lo sacas de todas las áreas de tu vida. Y el matrimonio es la más sagrada porque representa a Dios y a su pueblo. Queridos amigos, yo no sé cuál sea tu condición esta tarde. No te conozco, pero no somos muy diferentes a los judíos. Nosotros también tenemos amantes. Todos los que estamos aquí, hombres, engañamos a nuestras esposas con amantes. Y todas las esposas que están aquí engañamos a sus esposos con amantes. Tal vez no individuos, seres humanos, pero no lo hace menos engaño. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que cuando estamos engañando a nuestro cónyuge, estamos engañando a Dios con esos amantes. Y cuando lo engañamos, nos volvemos tan ciegos a su presencia que simplemente ya no lo reconocemos. Amigos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y no tienes un prójimo más cercano que tu cónyuge.
Así que si hay alguien aquí esta tarde que está diciendo cosas como yo ya no amo a mi cónyuge, es que yo ya no siento, Josué, lo mismo que antes sentía, es que yo ya quiero estar sola para siempre, es que yo ya quiero a alguien más joven, o porque mi esposo no es como aquel persona, déjame decirte, estás cometiendo adulterio espiritual porque escuchas las palabras de Dios, porque tú sabes lo que Dios quiere para tu vida, porque tú sabes que lo que estás haciendo y pensando está mal, y tú dices, voy a permanecer ciego en mi corazón. El matrimonio representa a Dios. La Trinidad ama entre sí. Entonces el matrimonio se ama entre sí. La Trinidad es uno entre sí. Entonces el hombre y la mujer son uno. Ya no más dos, uno. La Trinidad es inseparable entre sí. Entonces el matrimonio que Dios unió no lo separe el hombre. Amigos, el matrimonio refleja a Dios. Pero no puede reflejar a Dios si estás siendo adúltero. Así que, hombre que estás aquí, hombres que están aquí esta tarde, sé fiel a Dios. Fiel en tu lectura, fiel con tu mente, fiel con tu pensamiento. Estar en pornografía es infidelidad a Dios. Estar en coqueteos abiertos o privados es infidelidad a Dios. Tener ojos descontrolados por otras mujeres es infidelidad a Dios. Sé fiel, hombre que estás aquí, sé fiel con tu pastorado en casa, sé fiel con tu imitar a Dios como hijo amado, sé fiel en tus disciplinas espirituales, sé fiel con tu cuerpo, sé fiel con tus recursos, con tu tiempo, con tu iglesia. Hombre, sé fiel a Dios, que siendo fiel a Dios le serás fiel a tu esposa. No trates de hacerlo a la inversa, nunca funciona. Queridas hermanas que están aquí, sean fieles a Dios. No se vayan tras amantes que solo las van a cegar. Son promesas deslumbrantes por fuera, pero podridas por dentro. No, tu esposo no es tu máxima autoridad. Dios es tu máxima autoridad. No te tienes que someter a tu esposo únicamente. Primero te tienes que someter a Dios y luego a tu esposo. No tienes que ser fiel a Dios nada más. Primero tienes que ser a tu esposo nada más. Primero tienes que ser fiel a Dios. Que haciendo eso, lo demás va a venir por sí solo. ¿Qué no es lo que Jesús prometió? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser ¿qué, iglesia? Mujeres, cuidado con su mente. El ser humano tiene un amante preferido, con el que todos nosotros nos vamos todos los días. Se llama yo. El mundo nos dice, te tienes que amar más a ti para poder amar a otros también. La Biblia nos dice todo lo contrario. No, ya te amas demasiado. Así que no negamos que el mundo está torcido. No negamos que el mundo está de cabeza. Mencionaba en la sesión anterior, hace unos años Shakira sacó esta canción que se llama Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y escribió esa canción porque su esposo la había engañado con otra mujer. Y su respuesta fue, hoy las mujeres ya no lloran. Pero yo tengo otros datos. Las mujeres sí lloran. Y lloran mucho. Los hombres hemos hecho mucho daño. Y que Dios siga levantando muchos hombres santos que reflejen a Cristo. Pero esto no es excusa. Mujeres, tu verdadero esposo es Dios, no el hombre. Y Dios nunca te va a mentir, nunca te va a decepcionar, nunca te va a engañar. Dios siempre permanece fiel, aun cuando nosotros permanecemos infieles. Así que mujeres, corran a Cristo, no a los brazos del odio y del rencor. El feminismo no es otra cosa que machismo a la inversa. Es la misma arma, pero en manos diferentes. Y la solución no está en yo, la solución está en Cristo. Amigos, seamos matrimonios que son fieles a Dios y porque por consecuencia seamos fieles uno al otro. Ese era el problema de los judíos en ese entonces. Tenían pilas y pilas de amantes con los que engañaban a Dios. ¿Y te puedes imaginar cómo estaban sus matrimonios? Bueno, no te lo tienes que imaginar. Vean, el Señor Jesucristo en Mateo 19 dice, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le contestó, por la dureza de su corazón. Se están divorciando todo el tiempo. No tendría que ser sorpresa a nadie. Lo dije hace un minuto. Infidelidad a Dios terminará invariablemente en infidelidad matrimonial. Bien, ahí tenemos la generación infiel.
y pasé la mayor parte de mi tiempo en este punto, así que nada más brevemente déjame darte un par de puntos más. Número 2, un rey fiel. Versículo 39, ¿me ayudan a leerlo en voz alta, por favor? Todos juntos. Dice, él respondió y les dijo, ¿qué contesta Jesús? Les dice, no, para ustedes no hay señal. Por lo menos no en la forma en la que lo piden. Ellos quieren un evento espectacular como abrir el mar en dos o hacer nacer un volcán frente a ellos, pero Jesús les dice, no. Qué momento tan triste, ¿no crees? Porque les acababa de ofrecer, vengan a mí todos los cansados y cargados, y nadie quiso, estaban ciegos. Y ahora Jesús les dice, no habrá señal alguna excepto la del profeta Jonás. En el Antiguo Testamento el profeta Jonás era enviado a Nínive a predicar y no quiso hacerlo. Se fue a un barco al lado opuesto, y cuando los marineros pensaron que iban a morir por la tormenta en el mar, y le dicen, Jonás, ve y ora a tu Dios. Y él dice, ¿cuál orar a Dios? Aviéntenme a mí al agua y se acaba el problema. Y así lo hacen. Mucha atención, Jonás prefiere morir a obedecer a Dios. Y entonces un gran pez lo traga y la persona de Jonás se vuelve en una señal. Cuando Jesús les dice que les va a dar la señal de Jonás, no está haciendo referencia a algo que Jonás hizo, sino algo que le pasó a Jonás. Esa es la señal que les va a dar. ¿Cuál es la señal que le pasó a Jonás? ¿Qué le pasó a Jonás? Vean versículo 40, porque ayúdenme a leerlo en voz alta también. Dice, porque como estuvo Jonás, ¿qué? En el corazón de la tierra, 3 días, Jonás se vuelve en una señal del evangelio del rey. Jonás estuvo sepultado en las profundidades del océano, así también Jesús va a ser sepultado en las profundidades de la tierra. Estará en su tumba 3 días, 3 noches. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Del evangelio. Del evangelio. Así lo recuenta Pablo, por lo menos este es el evangelio que recibieron, el cual perseveráis. Si retenéis la palabra que os he predicado, van a ser salvos. Si no creyeron en vano, primeramente Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese, señores y señoras, es el evangelio. Y la idea es que cuando Jonás llegó a Nínive anunciando el evangelio de Dios, las personas creyeron por ver lo que le había pasado a Jonás. Y se convirtió en una señal, y Jesús está diciendo lo mismo. Mi resurrección después de 3 días va a ser la señal para que muchas personas crean. Y aquí es donde me fascina este texto. Que a pesar de que era una generación infiel, Jesús no cambia el rumbo de su trayectoria. Él va hacia la cruz. ¿Qué nos dice esto? Que el evangelio es la solución que nuestras vidas tanto necesitan. Para la enfermedad física, el evangelio es suficiente. Para los problemas financieros, el evangelio es suficiente. Para los problemas matrimoniales, el evangelio es suficiente. ¿Por qué? ¿Porque el evangelio te quita la enfermedad? ¿O porque el evangelio te da dinero? ¿O porque el evangelio te da un cónyuge perfecto y todos los problemas se desaparecen? No. Pero el evangelio es suficiente porque entonces puedes ver a Cristo claramente. El evangelio te abre las puertas para ver a Dios cara a cara y te transforma. Ve lo que sucede, capítulo 3, versículo 18 de 2 Corintios. Por tanto, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué necesita tu matrimonio y el mío? La señal del profeta Jonás, el evangelio del rey. Que al tercer día Él resucitó y que con rostro descubierto admiremos la gloria del Señor y que yo sea transformado, que mi cónyuge sea transformada por el glorioso poder del evangelio. Jesús nos dio una señal indubitable, incuestionable, su resurrección. Y yo no sé cuál sea la condición de cada uno de los que está aquí esta tarde, pero como a mí me encanta hablar del evangelio del rey, te lo digo de cualquier manera: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y si ya eres salvo, gózate en las delicias del evangelio más de lo que te gozas de cualquier otra cosa. Gracias a Dios de que Él fue fiel a pesar de que su pueblo le fue infiel. Pero también gracias a Dios de que Él permanece fiel a pesar de que yo le soy infiel. Su evangelio es todo lo que nuestro corazón tanto busca, solo su evangelio. Y finalmente vean la advertencia del rey. Con esto cerramos la advertencia del rey, versículo 41.
Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Los judíos tendrían en el juicio final unos testigos que se van a parar y con sus dedos van a decir culpables. Y dice aquí que van a ser los ninivitas. Aquellos que cuando supieron que Dios levantó de las profundidades a Jonás dijeron, tenemos que creer en ese Dios. Y aquí Jesús dice, los ninivitas se van a parar y van a decir, ustedes tuvieron a Jesús. Nosotros con Jonás creímos y ustedes con Jesús no creyeron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Había alguien superior. Jonás era un profeta, pero Jesús era el profeta de los profetas. Y no se queda nada más allí. Vean en versículo 42. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina que fue a visitar a Salomón para escuchar de su sabiduría, un rey lleno de inteligencia y conocimiento, y su fama era tal que esta mujer fue y lo vio. Pero incluso dice que esa reina se va a levantar para acusar a los judíos y decir, yo creí por ver a un rey humano y ustedes tuvieron a más que un rey humano y no creyeron. Amigos, ¿qué está diciendo Jesús? Que los gentiles creyeron al ver a un profeta hombre, que las mujeres creyeron al ver a un rey humano, pero que los judíos no creyeron aunque vieron al rey de reyes y al profeta de los profetas. No creyeron. Queridos amigos, mi asignatura en esta sesión era mostrarte que el matrimonio es una misión para la eternidad. Y te mostré que el matrimonio es una herramienta de Dios para mostrarnos a Él mismo. Claro que es una misión para la eternidad, porque nos deja ver a través del matrimonio al Dios de la eternidad. Pero también te mostré qué tan fácil es estar ciegos cuando vamos tras amantes que no nos dejan ver a Dios. Matrimonios que están aquí esta tarde, no seamos como mi amigo Sergio, que tuvo un futbolista de talla internacional y se lo perdió por completo. Jesús es más que un futbolista. Jesús es más que un profeta. Jesús es más que un rey. Jesús es el esposo que nos llama a Él. Jesús es el esposo que siempre permanece fiel. ¿Qué más buscamos? ¿Quieres amar a tu cónyuge para siempre? ¿Quieres llegar a esa clase de imagen así en muchos años? No sucede con magia, señores y señoras. Sucede solo a aquellos que son fieles al Rey. Solo ellos pueden tener matrimonios fieles también. Oremos. Señor, te doy gracias por este texto. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu promesa del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Pero más allá de fiel a Rebeca, mi esposa, o ella a mí, ayúdanos a ser fieles a ti. Y que dejemos nuestros amantes, que nos hacen una generación mala y adúltera también. Puede ser el deporte, puede ser el trabajo, puede ser incluso cosas buenas. Pero Señor, nada puede tomar tu lugar. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a nuestro llamado como esposos y esposas y reflejar la imagen del Rey en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.